Vamos a escuchar ahora a Mariano Esteban, que es virólogo investigador del CSIC. Señor Esteban, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. ¿Ha podido escuchar a los colaboradores, pero previamente a la doctora Bachiller, pediatra? Sí, perfectamente. Y la verdad que, como reconocéis, lo ha explicado magníficamente y creo que es una situación que se debe de llevar a efecto porque es la manera que tenemos para hacer un seguimiento continuado, prolongado en el tiempo, de cómo va evolucionando en la población pediátrica. Y eso nos va a dar también la seguridad de que el grado de extensión del virus pues, no afecta o afecta mínimamente a esta población. Creo que es importante hacer ese seguimiento. Claro, sería el mejor termómetro para ver cuál sería ese proceso, ¿no? Empezando por los más pequeños, los que menos incidencia tendrían y menos gravedad, si se lo cogieran, fueran contagiados, veríamos y lo podríamos extrapolar al resto de la población para ir haciéndolo paulatinamente, porque ¿qué podemos esperar en este presente año, señor Esteban, 2022, sobre ir relajando hasta el punto de no utilizar las mascarillas? Bueno, lo importante es que la población, la mayor parte de la población está inmunizada. Yo creo que esa es la primera barrera de defensa que tiene el organismo para contrarrestar la infección por las distintas variantes que nos vayan surgiendo, aunque eso hay que tener cuidado porque las variantes como la Omicron es más resistente a las vacunas actuales, pero aún así mantiene un grado de sensibilidad. Es decir, que ahí tenemos que continuar con el seguimiento a la pandemia. El virus en sí mismo es una entidad biológica que está constantemente evolucionando, no va a desaparecer así de la noche a la mañana, pero sí que en las poblaciones o en los países que tenemos ya un grado de vacunación elevado, pues esto es lo que está frenando a que el virus se extienda. Y en la población más joven, pues por su propia naturaleza de más resistencia, pues eso está contribuyendo también a una reducción. Pero claro, tenemos que ser cuidadosos y no claro, de momento ir pensando que ya tenemos... Y sobre todo, estamos viendo al director de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo, señor Esteban, cuando, y nos lo recordaba hoy la organización, cuando 116 países aún están... muy por debajo de lo esperado en nivel de vacunación. España sí, el resto de Europa no responde tampoco a ese porcentaje y si ya nos vamos a otros países, mucho menos. Cuando existen esos reservorios, el decir que la pandemia está un tanto superada... Exactamente, vivimos en un espacio limitado que es la Tierra, en un planeta y hoy en día la movilidad es enorme. Y por ello el virus se ha transmitido a una velocidad impensable anteriormente, en otros tiempos. Y eso nos da una idea de que somos vulnerables. Aunque estemos vacunados, sabemos que estamos controlando ahora las variantes que nos están llegando, pero existe siempre la posibilidad de que el virus siga evolucionando para ser más agresivo o también para ir disminuyendo su virulencia. Ahí está el quid de la cuestión. Es que la situación un poco a medio plazo, además de cansada, es tremenda, ¿no? Económicamente, socialmente, desde el punto de vista educativo, que es de lo que hoy hablamos. ¿Esto va a ser así sine die? ¿Vamos a ir saliendo de una ola y metiéndonos en otra? ¿Qué futuro a corto o medio plazo nos espera, señor Esteban? Lo que tenemos que y estamos aprendiendo muy bien a convivir con el virus. Esto es algo que los virus son los microorganismos más abundantes en la naturaleza, es decir, que están por todos los sitios. Ahora bien, hay virus que van evolucionando y que se adaptan mejor al ser humano o a otras especies animales y entonces les pueden producir enfermedades. Pero sí, lo que tenemos es siempre ir con la ciencia por delante para tomar las medidas adecuadas y luego todo en un sistema sanitario robusto y una sociedad preparada. Es decir, aquí tenemos que actuar todos conjuntamente.
Y eso nos va a facilitar el que vayamos entrando cada vez más en la forma más a lo que estamos acostumbrados, que es convivir unos con otros, no convivir a través de una pantalla. Entonces, esto es algo que progresivamente lo iremos viendo en el mundo pediátrico, los niños y los mayores. Y tenemos que conseguir que... Es decir, entiendo que usted apuesta por eso, porque vayamos dejando paulatinamente, con esa monitorización que escuchábamos desde las aulas, que luego se pueda extender al resto de la población, que podamos ir dejando en interiores la mascarilla. ¿Usted vota por ello? Es decir, ¿apuesta porque vaya a ser una realidad en los próximos meses, señor Esteban? Sí, yo creo que iremos paulatinamente, pero tenemos que ser cautos al respecto. No es decir, venga, soltamos las mascarillas, claro, como estamos haciendo en exteriores, pero en interiores tenemos que ir paulatinamente viendo los grados, en qué medida la limitación, o ya poco a poco ir reduciendo el uso de la mascarilla en lugares en función del número de personas que haya, etcétera. Hay una serie de variantes que la mascarilla sigue siendo el elemento que reduce enormemente la tasa de infección. Luego, eso nos tenemos que ir adaptando a ello, pero siendo realistas, cautos, que claro, no va a decir que la pandemia desaparece después de Semana Santa, ¿no? Vamos a tener el virus a lo largo del año y lo tendremos también, a lo mejor de forma periódica en la población, pero tenemos que aprender a convivir, y yo creo que eso lo estamos haciendo bien, y que España es un ejemplo también de seguimiento de pautas, que eso está dando su beneficio al país. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Gracias, Mariano Esteban, investigador, virólogo del CSIC. Gracias, muy amable. Pues un placer. Muchas gracias.